cliente, entonces bueno, ese será otro programa, véanlo en esos términos, imagínenselos como programas independientes, aunque sabemos que eso se puede integrar en una sola aplicación, pero véanlo como programas independientes que yo lo corro, me pone un cuadro de texto para buscar el cliente por cédula, me muestra el cliente y yo le puedo dar editar o le puedo dar eliminar y él hace las modificaciones pertinentes en el archivo, ¿no? Entonces es así, yo de alguna forma tengo archivos que guardan la información y tengo una serie de programas independientes, ¿okay? O dependientes entre sí que tocan o que manejan, que utilizan esos archivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? O sea, ustedes deberían sentirse muy identificados de alguna forma a estas alturas con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué problemas? A ver, ¿qué problemas puedo tener en este esquema? ¿Qué dolores de cabeza? Y si hicieron un buen proyecto en programación 2, quizás pueden responder pueden decir muchas cosas al respecto. A veces quizás uno intenta guardar un dato y de alguna manera, por lo menos yo hubiera querido tener un manejador que yo mandara todo eso a un manejador de datos y me lo guardara al mismo sitio desde donde el cual pudiera acceder. Pero estás yéndote hacia adelante. No pienses en, quizás los que saben un poquito de base de datos o han utilizado al menos alguna vez una base de datos, pues obviamente están pensando en esos términos, ¿no? Olvídense de que eso existe. Por ejemplo, ¿qué pasa si, no sé, resulta que el tipo que escribe el programa crear cliente es una persona distinta al que escribe el programa editar cliente? Y resulta que no se han puesto muy de acuerdo en cuál es el formato del archivo cliente. ¿Se dan cuenta? Y puede ocurrir un pequeño desastre. Además, que si se ponen a pensar, fíjense en el programa, suponiendo que sean programas independientes, en el archivo, en el programa editar o eliminar cliente, el código que van a tener va a ser muy parecido al código que está en listar clientes. Lo que ustedes están haciendo es a lo mejor recorriendo el archivo y trayendo esa información. Entonces están repitiendo, de alguna manera, código entre los dos programas. Y el problema de repetir código, y ojo, ¿no? En ingeniería de software, hago la referencia aquí para los que están viendo las dos materias, precisamente uno aprende a cómo ir estructurando las cosas para que esto no ocurra, ¿no? Pero el asunto es este, ¿no? Cuando uno repite código, empiezan los problemas porque pues empiezan los bugs, de alguna forma. ¿Bien? Entonces, bueno, yo no estoy adelantándome quizás a las transparencias. ¿A alguien se le ocurre algún otro problema? Fíjense en esto, miren. El archivo de clientes tiene una lista de los clientes. Pero el archivo de ventas, a lo mejor, también va a necesitar la información de los clientes. Entonces lo que sucede aquí es que si uno se pone a pensar, por ejemplo, el archivo de ventas y el archivo de clientes son dos cosas aparentemente independientes. Entonces yo puedo, a lo mejor vino un cliente a preguntar la información a la empresa y la secretaria o alguien introdujo los datos del cliente en el archivo cliente. ¿Por qué no? Eso se puede hacer para llamarlo por teléfono, etc. Eventualmente el tipo vino y hizo una compra y entonces cuando se fue a registrar la compra en el sistema volvió a pedir la cédula, volvió a pedir el nombre y la secretaria escribió mal el nombre. Entonces en el archivo de clientes terminamos con Pedro Pérez y en el archivo de ventas terminamos con Pedro Perosa. Ahí tenemos un problema de información duplicada. Y cuando hay información duplicada, o sea, cuando uno almacena el mismo dato, valga decirlo, en muchos lugares distintos, corremos el riesgo de que se produzca inconsistencia de la información. Por ejemplo, cuando uno quiere almacenar de una persona la fecha de nacimiento, o sea, uno quiere saber la fecha de nacimiento y la edad, ¿okay? ¿Tendrá sentido almacenar ambos datos? No. Solo la fecha de nacimiento. Son datos distintos realmente, pero yo puedo derivar uno del otro. O sea, en el fondo es información duplicada. ¿Por qué no tiene sentido? Porque, bueno, eventualmente a alguien se le va a olvidar o va a fallar en actualizar la edad y voy a terminar teniendo a alguien que nació no sé, en el 2000, debería tener 11 años y resulta que tiene 8, según lo que está almacenado. Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Igual con la dirección. Fíjense que es posible que una dirección particular, esté repetida en un mismo
en dos registros distintos. ¿Okay? Eso genera problemas o potencialmente puede generar problemas. Lo que les decía, inconsistencias entre los distintos programas. Por ejemplo, en crear clientes, el programador encargado de crear el cliente decide añadirle un campo más al archivo porque el gerente le pidió un campo adicional. Y resulta y pasa que el tipo se olvidó de añadir ese campo más en el programa eliminar clientes, reporte de ventas, listar clientes, editar, eliminar clientes, etc. O peor aún, supongan que son personas distintas, programadores distintos, los que mantienen esos distintos programas y se olvidó de avisarle. De decirle, mira, añadí un campo más en cliente, así que tienes que agregarlo. ¿Okay? Entonces eso puede generar desastres. ¿Okay? Puede generar cosas como que en la interfaz de usuario, donde antes salía, no sé, si se fijan allí, añadí una dirección entre la cédula y la edad, en el archivo de abajo. Entonces, si yo en el caso de abajo tenía un formulario que mostraba Pedro Pérez, cédula, edad y no sé, creo que la otra es la fecha de nacimiento, a lo mejor ahora él va a tratar de mostrar la dirección donde debería mostrar la cédula, la edad, ¿no? Pueden ocurrir cosas de ese tipo. Eso se debe también a las inconsistencias posibles en ese sentido, ¿no? Lo otro es que pueden ocurrir desastres cuando tengo información o registros relacionados, ¿no? Como les decía, ¿qué pasa si resulta y sucede que tengo que eliminar un cliente particular? Tengo que eliminar a Pedro Pérez. Ah, pero lo elimino del archivo clientes. Y sin embargo él está en el archivo ventas, y en el archivo reportes, y etcétera. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos información relacionada, es importante que mantengamos la consistencia entre los distintos archivos, ¿vale? Porque a lo mejor hay algún programa que lee el archivo ventas y que depende, después va a tratar de leer en el archivo clientes y buscar ese cliente por cédula para encontrar otro dato particular. Entonces, si yo elimino el cliente y no elimino el registro en ventas, ese programa quizás se estrella. ¿Okay? Entonces es importante manejar eso. Problemas en caso de existir concurrencia. Fíjense, ¿qué pasa si hasta ahora hemos pensado en términos de un sistema de un solo usuario, que es utilizado por un solo usuario, pero imagínense que tengo múltiples usuarios accediendo al sistema. Miren, algo en mi época, cuando vimos programación 2, programábamos en CGI y generábamos interfaz web, ¿okay? No era interfaz utilizando Qt y algo así. No digo que esté mal utilizar Qt, todo lo contrario, creo que es un avance importante. Pero cuando hacíamos eso, teníamos la ventaja de que podíamos tener múltiples navegadores, o sea, podíamos tener múltiples usuarios usando el mismo programa. Entonces, se veían los potenciales problemas de qué pasaba si un usuario en un navegador estaba tratando de actualizar un dato, mientras que otro estaba eliminando ese dato. ¿Okay? Entonces las probabilidades de que ocurra algo, de que se generen inconsistencias son realmente muy altas. Si tres usuarios al mismo tiempo, uno está eliminando a un cliente en particular, el otro está editando a ese cliente y el otro está generando el reporte de ventas y todos concurren al mismo tiempo, las probabilidades de un desastre, de generar información inconsistente, son realmente muy altas. ¿Bien? Entonces es importante tener eso en mente. Y quizás esta es una de las razones principales. ¿Qué pasa si el gerente necesita un reporte, una lista de registros, y no existe ningún programa particular para obtenerlo? Y esto sucede mucho. ¿Qué pasa si el gerente dice, mira, el reporte de ventas realmente ya no me sirve, necesito que tú añadas un campo más en el reporte de ventas y que también me muestre, no sé, el otro valor X asociado a ese reporte de ventas? ¿Qué hay que hacer? Código, ¿se dan cuenta? Con la forma en que hemos estado trabajando hay que escribir un programa que abra el archivo o los archivos correspondientes, que lea los registros, que mezcle la información, etcétera, y que genere de alguna manera la data que ese gerente quiere. Y a los gerentes les encanta, a los ejecutivos les encanta cuando uno les lleva ese programa y les dicen, ah, caramba, pero ¿sabes qué sería bueno? Que aquí agrupáramos por tal cosa y aquí añadiéramos tal columna, entonces hay que volver a escribir código y etcétera. Bien.
Y ojo, ¿no? Esto hoy en día es algo que de alguna forma está superado con los sistemas de gestión de base de datos. Pero esta historia que les he contado hasta ahora es una historia real. Hace, no sé, unos 30 años, quizás más, estoy hablando, unos 40 años se programaba de esta forma aplicaciones comerciales, empresariales, sistemas de bancos, cosas de ese tipo. ¿Okay? Y bueno, o sea, con todos los problemas que eso implicaba. Entonces, fíjense, el código, esto es interesante, el código para acceder a los archivos, mantener la coherencia, las relaciones, etc., en su mayoría termina estando duplicado en cada programa. Y ok, uno empieza a programar, a usar funciones, etc., pero igualito, o sea, tenemos código duplicado y tenemos muchos problemas. Si ustedes no supieran que existen los sistemas de gestión de base de datos, ¿cómo resolverían este problema? Y alguien ya lo dijo hace un rato. ¿Cómo resuelven el problema? Tener todo en el mismo sitio. Tener todo en el mismo sitio. Pero díganme si lo que les estoy diciendo, lo que les voy a decir es mentira o es verdad. ¿Verdad que te empezaría a hacer una serie de funciones genéricas? ¿Okay? Con el tiempo, de tanto programar y de tanto mantener todo ese código, uno empezaría a decir, bueno, pero ya va. Leer el archivo de clientes básicamente es lo mismo que leer el archivo de mercadeo, de ventas. Y es lo mismo que leer el archivo de casas y es lo mismo que leer el archivo de edificios. Lo único que cambia es la estructura. A lo mejor, en principio, quizás el archivo de clientes usaba, no sé, un pipe de separador, el archivo de ventas usaba, no sé, un slash y así sucesivamente. Eventualmente, los programadores se pondrán de acuerdo y dirán, no, vamos a usar todos, no sé, un espacio, un guión o cualquier cosa que ustedes quieran. Y uno hace código genérico que lee un archivo genérico de cualquier tipo. Uno le pasa la estructura del archivo y ese código, digámoslo así, lee en base a esa estructura y me devuelve registro a registro y hace lo que tengo que hacer. Cierto que empezaríamos a escribir código de ese tipo. Entonces empezaríamos a describir de alguna forma la estructura de los archivos y con esas funciones genéricas empezaríamos a leerlo, ¿no? Y entonces haríamos cosas como, por ejemplo, en estos casos trataríamos de hacer código especial donde uno marca, uno dice, bueno, en el archivo de ventas tales y tales datos deben ser iguales, o sea, deben existir también en el archivo de clientes, para que cuando la secretaria ingrese quizás la venta o el ejecutivo ingrese la venta, si pone mal alguno de esos datos que deberían estar también en el archivo de clientes, ese código genérico nos dice, no, el dato está mal, la consistencia no es adecuada, no es correcta, ¿no? Igual en este caso, o sea, como tenemos código genérico y estamos describiendo los archivos, podemos mantener la consistencia entre los distintos formatos y estructuras de archivos, ¿okay? Igual con los registros relacionados, lo que les acabo de decir, o sea, no es que mi programa de aplicación es el que maneja la consistencia, sino que mi código ese que yo voy escribiendo, esa especie de biblioteca que voy escribiendo, se encarga de manejar la consistencia entre los archivos. Con la concurrencia ocurre lo mismo. Yo tengo a lo mejor mi biblioteca, mis funciones dicen, bueno, no, ya va. Si alguien quiere eliminar un cliente, y alguien después viene y quiere editar el cliente, yo lo pongo en cola, ¿sí? Primero hago la operación de eliminación, después hago la operación de edición y después genero el reporte. Pero eso no lo hago yo a nivel de mi programa, de mi aplicación. Eso lo hace esa biblioteca o esa librería que voy escribiendo. ¿Sí me sigue? O sea, cualquier buen programador vería esto y diría, bueno, yo puedo empezar a hacer funciones que me resuelvan de forma genérica y de forma global este problema. De manera que yo aquí me concentro simple y llanamente en programar las reglas de la aplicación, programar la funcionalidad que es importante, y esa biblioteca por debajo se encarga de resolverme todos estos problemas que se han ido generando. ¿Bien? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Suena complicado, pero créanme que eso viene de cajón, eso se da solo. Y eso es precisamente lo que hace el sistema de gestión de base de datos. El sistema de gestión de base de datos es una estrategia que me permite resolver de alguna forma todos esos problemas y olvidarme de la manera en que se relaciona la información, en que se almacena la información, en que se maneja la concurrencia, en que se manejan los usuarios, en que se maneja el acceso a la información, los permisos. O sea, es la evolución natural al enredo de programar con programas de aplicación y archivos. Es esa biblioteca, de alguna forma, que les estoy diciendo,
llevada obviamente a una escala mucho mayor. Bien. Entonces fíjense, según Navati, es un conjunto de programas